Dios le bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es de sumo gozo para mí una vez más el poderme dirigir a usted a través de este medio. Gracias a todos aquellos que han estado viendo nuestros videos, nuestras enseñanzas. Dios les bendiga en gran manera. Esperamos estén siendo de bendición. Saludos especiales para nuestra hermana Beatriz y una disculpa, porque le había dicho que probablemente la semana pasada iba a estar subiendo este video, pero no pude. Bueno, disculpas en general para todos. Lo que sucede es que estoy tomando el cuarto año de psicología pastoral y a la misma vez lo que es la capellanía. Y bueno, la tarea se me ha acumulado y créame, estoy bien atareado. Bueno, y más las cosas de mi vida personal. Así que no debería de ser excusa, claro, pero créame, paso bastante ocupado. Primeramente Dios, ya en junio estaremos libres de los estudios y podremos ya, enfocarnos más en lo que son subir los videos a YouTube para que puedan ser de bendición y podamos aprender juntos más de la palabra de Dios. Saludos para todos los que ven los videos, como mencioné, y para los que se han suscrito al canal. Una vez más, espero estén siendo de bendición. En esta ocasión, amados y amadas, quiero hablarles bajo el tema entrando y viviendo en un reino diferente. Entrando y viviendo en un reino diferente. Como usted sabe, vivimos en este mundo, el cual claramente no está siendo gobernado por el reino de la luz, sino más bien por el reino de las tinieblas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vemos gobernantes que están creando leyes en contra de los principios bíblicos, en contra de los mandamientos de Dios. Como por poner un ejemplo, hablemos acerca de el aborto. Siempre ha sido un tema bastante polémico, pero siempre se habían las organizaciones, ¿no? Y los derechos humanos y decían, ¿saben qué? Tenemos que definir cuándo ya es considerado un ser humano, si a los 3 meses, a los 6 meses. Y bueno, por ahí iba una gran discusión. Pero días atrás mirábamos firmándose una ley que pueden a los 9 meses incluso asesinar al bebé y es considerado un aborto. Es más, yo me estaba enterando de un estado donde prácticamente luego del bebé nacer lo asfixian y es considerado un aborto legal. ¿Qué le parece eso a usted? Básicamente, o sea, están asesinando a un ser humano. ¿Qué podrá sentir ese médico, esa enfermera? No sé quién lo haga, pero amados, qué corazón asfixiar a un bebé recién nacido. La verdad es que estamos llegando a tiempos y momentos extremos y claramente podemos ver, como le mencioné, que las leyes que los gobiernos están creando no están conforme a los límites de la palabra de Dios. Siempre el ser humano va queriendo ir en contra. ¿Por qué? Porque está manipulado o influenciado por lo que es el reino de las tinieblas, donde gobierna Satanás. Otro ejemplo, no sé si a usted le ha tocado, pero por allí un policía lo detiene. Y hablo de los países México, Suramérica, Centroamérica. No sé en Europa cómo funcionará, pero bueno, en esos países, los que venimos de allá, usted sabe, ¿no? Tal vez el policía quiere un almuerzo gratis o algo, lo detiene a usted en el tránsito y bueno, le dice que iba a exceso de velocidad o cualquier problema, se lo inventa y le dice que pueden solucionar eso así, ¿no? Como debajo de la mesa, no hay ningún problema. Lo que conocen en muchos lugares como la mordida, otros dicen, o sea, la transada. Así que estamos hablando de pagarle al oficial un dinero por debajo de la ventanilla o, bueno, como quiera llamarle, para que él no le ponga la infracción, la esquela, la multa, como le llamen en los diferentes países. También vemos, amados, como en las compañías donde trabajamos ya no se dan las promociones, ¿no? De subir de lugar, los ascensos, en base a lo que usted sabe, en base a cómo usted se desempeña y los esfuerzos que hace dentro de la compañía, sino más bien usted ve que a veces llegan nuevos y bueno, pues porque empiezan a coquetear con el jefe, ahí va el ascenso, ahí va el aumento. Y sabe, lo peor del caso es que, o sea, tenemos un sistema tan corrompido, pero que está entrando en las iglesias. Hay muchos, ¿sabe? Es que el llamarse cristiano hoy en día como que está de moda, ¿no? Llamarse cristiano, van a los conciertos y ahí, ¿sabe? Incluso en los conciertos cristianos, van ahí con sus piercing, ¿no? Aritos, aretes, no sé cómo le llaman en su país,
pero sé que me entienden, ¿no? Por todos lados, haciendo ademanes con las manos satánicos, que de antemano sabemos que es simbología satánica, pero se dicen cristianos. Amados, están dentro de la iglesia, pero, o sea, no hay ninguna diferencia entre ellos y el mundo, vestidos así desordenadamente, ¿qué le puedo decir? Y hablando igual a las demás personas allá afuera. ¿Cuál es el problema? Claramente podemos ver que son personas que están engañadas, que creen que ya entraron o van a entrar en el reino de los cielos, pero se van a llevar una tremenda sorpresa. Y por eso escogí este tema hoy, entrando, pero no solo entrando, sino también viviendo en un reino diferente, el reino de la luz. Porque Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, mas sin embargo, como le mencioné, el sistema corrupto que tenemos en esta tierra ha ingresado en las iglesias. Y bueno, para ser más claro, ¿no? Espero no herir los sentimientos de nadie, pero, o sea, ese sistema corrupto lo vemos, por ejemplo, en la iglesia. Llega alguien nuevo, se hace muy amiga de la pastora, ¿no? La esposa del pastor, y ya por eso le nombran líderes de diaconisas, ¿no? Llega alguien nuevo, como mencioné, le nombran líderes de los diáconos, solo porque halaga al pastor o le hace buenos regalos, da buenas ofrendas, y no les importa si no saben o no tienen ni la más mínima idea de lo que el libro de los Hechos nos dice que los requisitos de los que eligieron para ser diáconos debían de tener. Eso no importa, lo que importa es qué bien le habla al pastor, qué buenos regalos hace, lo invita a comer y ese tipo de cosas. Asimismo, vemos pastores nombrando copastores, su mano derecha, a personas, si me entiende, que son así, ¿no? Salameras, que hablan bonito, siempre halagando, y no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que Pablo dice en sus cartas al que desea el obispado. Tal vez no tienen ni la más mínima o remota idea de eso, pero como soy amigo del pastor, doy buenas ofrendas, y ese es uno de los grandes problemas. Pero bueno, rápidamente vamos en la palabra del Señor a el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23. Repito una vez más, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 23. Y damos lectura a la palabra del Señor, dándole la gloria a los tres grandes. Dice su letra. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amados, aquí es nuestro Señor Jesucristo hablando. Claramente, bueno, en algunas Biblias viene la letra en rojo, ¿no? Cuando Jesucristo es directamente Él hablando. Vamos a darle lectura una vez más. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguirle, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amados, si queremos seguir verdaderamente a Jesús, debemos estar dispuestos a entrar a vivir a este reino diferente, el reino de Cristo. ¿Por qué? Como le mencioné anteriormente, Él dice, mi reino no es de este mundo. Quiere decir que usted no va a conducirse como lo hacía en el pasado o como lo está haciendo ahora mismo, creyendo que pertenece al reino de Dios, cuando en realidad todavía ni siquiera ha salido del reino de las tinieblas. Pero mire qué bonito, ¿por qué? Porque como nos dice en el verso 23, decía a todos, o sea, esta es una invitación para todos. No es nada más para aquel que quiere ser pastor, no es nada más para aquel que quiere ser evangelista o tocar el piano en la iglesia, cantar alabanzas, no, definitivamente Jesucristo dice y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. El que está dispuesto a aceptar esta invitación, amados, debe tener claro que hay ciertas condiciones. No es solamente, oh, me dijo que le siguiera, ok, le voy a seguir. No, hay requisitos que tenemos que cumplir, no es nada más así. Amados, y seguir a Jesús no es ir a la iglesia una vez a la semana. No, en ninguna manera. Eso le puede hacer miembro de una congregación. Dar ofrendas o diezmos, algunos creen que por dar sus ofrendas
sus diezmos, ¿no? Porque todos los domingos están predicando acerca del diezmo en algunos lugares, y creen que ya por eso ellos son bienvenidos en el reino de Dios. No, es mucho más. Ser un seguidor de Cristo y vivir en el reino de nuestro Señor es mucho más que ir a la iglesia, es mucho más que diezmar y ofrendar. En algunos lugares, si usted ya es bautizado, bueno, se le considera miembro activo del lugar. Y déjeme decirle, en algunas iglesias o congregaciones, mejor dicho, usted debe pagar una cantidad. El otro día alguien me contaba cómo creo que tienen que pagar $50 en una iglesia, no voy a mencionar el nombre. Si usted quiere ser un miembro o considerado por ellos un miembro activo, debe pagar $50. Amado, ¿se da cuenta lo que hemos llegado? ¿Dónde queda aquello de que lo que recibimos por gracia lo demos por gracia? No, ahora parece que el evangelio le han puesto precio, pero déjeme decirle algo, ese no es el evangelio de Cristo. Ese es un evangelio que se han inventado los hombres. Así que también levantar las manos y cantar bonito en la iglesia tampoco le hace, amado, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas, como mencioné, nos podrán ser miembros activos de una iglesia, pero no seguidores de nuestro Señor. Seguir a Jesús es mucho más que todas estas cosas. ¿Sabe? En algunas congregaciones, si alguien diezma, es bienvenido, le permiten parte en el altar, puede pasar a dar un testimonio, puede hablar, a dar un testimonio nada más de esa parte de su vida que a lo mejor está bien en las cosas de Dios. Porque muchas otras áreas no las ha rendido a Cristo todavía sigue haciendo las cosas como siempre las había hecho en el mundo. Y ese es el problema. En la iglesia nada más podemos ver a la persona ahí de frente, pero no sabemos qué es lo que hay en el corazón. Y Dios mira incluso las intenciones que hay en nuestros corazones. Por eso le menciono. Todas estas cosas, ser bautizado, ofrendar, ir a la iglesia, no le hace un seguidor de Cristo. Seguir a Jesús, como le mencioné, es mucho más que eso, es permanecer en Él y en sus enseñanzas. Mire lo que nos dice primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, ¿cómo anduvo Cristo? Ayudando siempre al necesitado. Andaba entre los enfermos. Recordará usted cuando llegó donde estaba el paralítico allá en Betesda. Se levantaba de madrugada para orarle al Padre, para estar en esa comunicación que es tan necesaria, que muchos ahora se consideran o nos consideramos cristianos y ni siquiera estamos leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? No estamos leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios. No estamos orando, no estamos teniendo comunicación con el Padre. Jesús también compartía el pan. Ahora vemos cristianos egoístas, pero Jesús no, Él compartía el pan y sabe, incluso con Judas, que es quien le traicionó. A Jesús siempre lo mirábamos enseñando de la palabra de Dios. Amado, ¿es usted de esas personas que en su trabajo se esfuerza y se esmera por enseñar la palabra de Dios, por platicar con alguien? Y no me refiero a hostigar, ¿no? Sino buscar el momento adecuado para poder introducir a Cristo en la conversación con ese compañero de trabajo, con esa amiga. ¿Estamos haciendo eso? O conozco también personas que cuando llegan nuevos miembros, especialmente digamos si son damas a la iglesia, rápidamente sacan la caña de pescar y están ahí viendo a ver quién muerde el anzuelo. Yo sé que usted sabe a lo que me refiero. ¿Qué clase de cristianos estamos siendo? Porque como mencioné, hay algunos que se dicen cristianos porque está de moda, ¿no? Antes, sabe, mucho tiempo atrás y en algunos países, aún en día, decir que usted es cristiano le cuesta la vida. En algunos lugares, quizás no la vida, pero la reputación, en tiempos, unos cuantos años atrás. Pero ahora decir cristiano, como le digo acá en Occidente, eso está de moda. Ahora, vivir como cristiano, esa es la parte difícil, pero es la que Dios quiere de cada uno de nosotros. ¿Qué dicen los demás de nosotros? ¿Nos llaman cristianos o dicen que somos cristianos perdidos? Somos de esos que, como le mencioné, buscamos la oportunidad para enseñar de la palabra de Dios a esa persona que quizás le está vendiendo algo cuando va a la tienda, a esa persona, pero como mencioné, no hostigando, ¿no?
queriendo meter a fuerza a Cristo. No, sino con palabras sabias. Poder platicar con alguien acerca de las cosas del Señor. Decirle las maravillas que Él ha hecho en su vida, en la mía. Oye, te platiqué el milagro que Dios me hizo el otro día. No, déjate cuento, tienes un minuto. O sea, de una manera sabia, amados, de una manera así con amor. Pero no llegar y decir, oye, Jesucristo dijo que si no te arrepientes vas al infierno. Amados, esa no es la manera. Tenemos que buscar las formas de tocar el corazón de las personas. A veces será necesario exhortar, pero siempre debemos exhortar, amados, con amor y en dirección a ayudar a las personas a salir del problema. No a sofocarlas, no a asfixiarlas. Tienes que dejar eso, no. Sino, como le mencioné, en una dirección y principios bíblicos para que la persona entienda que debe dejar lo que está haciendo, que debe cambiar, que Dios desea algo mejor para ellos, pero es necesario un cambio. ¿Es usted como Jesús? ¿Sabe? Esto es lo bonito, porque vivir en este reino diferente, por supuesto, tiene leyes, ¿verdad? Diferentes este reino, pero no es algo abstracto, algo que tenemos que imaginar. No, Jesucristo vino aquí a la tierra y nos ha enseñado cuál es el andar de un ciudadano de este reino. Y es por eso que le menciono. Los que han entrado a este reino son personas que ayudan como Jesucristo ayudaba. Que se levantan de madrugada temprano a buscar la presencia de Dios en oración. Que comparten el pan de lo que Dios les ha bendecido, ellos bendicen a los demás, que enseñan de la palabra del Señor las maravillas y milagros que Él ha hecho en su vida. Jesús sabe, cuando lo insultaban, Él no se agarraba a golpes con las personas. Dice la palabra del Señor, enmudeció y no dijo nada. Pero ahora en día vemos algunos que nos llamamos cristianos y al primer insulto que nos hacen, o sea, vamos con golpes, vamos con una ofensa mucho mayor, cristianos que dicen malas palabras. No hemos salido todavía del reino de las tinieblas y nos estamos engañando muchos creyendo que vamos a entrar en este nuevo reino. Si no hemos entrado, ¿cómo vamos a permanecer? Es necesario que primero entremos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, es necesario andar como Jesucristo anduvo, porque Él nos mostró cuál es el andar de un ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que, ¿sabe? Es una invitación para todos. Le decía, dice acá, permítame, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿quiere seguir usted a Jesús? ¿Quiere seguir usted a Cristo? Pero no se lo digo para que usted se emocione en medio de sus problemas. Yo no le voy a decir, ¿sabe qué? Venga Jesús y Él va a solucionar sus problemas. No, Jesús quiere salvar su vida. Que conforme usted se rinda a Él y se entregue a Él, Él puede ir solucionando, dándole la salida, dándole la sabiduría, el entendimiento para que usted vaya solucionando sus problemas. Claro que sí. Que usted, se esfuerce en hacer lo posible para agradar a Dios. Cuando usted haga eso, entonces Dios va a hacer lo imposible para usted o para los hombres en su vida, en medio de esa enfermedad. Pero es necesario que permanezcamos en Él y guardemos su palabra. Si estamos dispuestos a seguirle, si nosotros aceptamos esta invitación que Jesucristo nos hace, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ¿está dispuesto usted? Amigo, amiga, ¿está dispuesta a aceptar esta invitación? Porque la invitación de ir a la iglesia que quizás alguien le hizo cuando tocó su puerta o no sé, vio la dirección o la vio por internet y dijo, qué bonita iglesia voy a visitar. Ese tipo de invitación es una. Y ya le dije, en las iglesias regularmente son los requisitos, que usted asista, que se bautice, que diezme, que ofrende, qué sé yo, dependiendo la denominación o los dogmas que ellos tengan. Y usted va a ser acepto en ese lugar. Pero la invitación que Cristo nos hace va mucho más allá. Si nosotros queremos seguirle, dice que es necesario que andemos como Él anduvo. Si aceptamos esta invitación, ya no podemos caminar a nuestro antojo. Ya no conforme a nuestra mente, conforme a nuestros deseos nos dicen.
porque los deseos de la carne son contra el espíritu. ¿Recuerda ese versículo? Entre la carne y el espíritu está usted. Así que, ¿está dispuesto a aceptar esta invitación? ¿Quiere seguir a Jesús realmente? ¿O quiere seguir a los hombres? Como en una ocasión, en una iglesia, ¿no? Estaba un pastor y entró un borrachito y se puso por ahí, ¿no? Se sentó por ahí. Pero hacía cosas, usted sabe, ¿no? Alguien que está borracho, alguien que ha ingerido mucho alcohol. Y entró de esos que siempre critican. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, miren, ese seguidor del pastor, dijo, por cómo actúa. Y sabe, el pastor escuchó y muy sabiamente dijo, bueno, dijo, una cosa es cierta, que no es seguidor de Cristo, porque si fuera seguidor de Cristo, haría lo que Cristo hizo o lo que Cristo hace. No se molestó, sino que sabiamente pudo responder y exaltar el nombre de Jesucristo. Así que eso es, amado, para poder entrar en este reino, lo primero, quiere ya los requisitos. No quizás a como hemos estado viviendo. Si en verdad queremos aceptar esta invitación y estamos dispuestos, si está dispuesta, hay requisitos para poder seguir a Jesús. Y Él los dijo. Oiga, si alguno quiere venir en pos de mí, requisito número 1, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Está dispuesto a seguir a Jesús? Primer requisito, negarse a sí mismo. ¿Y qué quiere decir negarse a sí mismo? No quiere decir, esto no significa, amados, que vamos a negar nuestra identidad. Yo ya no me voy a llamar como me llamo, ya mi familia ya no es mi familia. No, en ningún momento. Eso no quiere decir negarse a usted mismo. Negarse a sí mismo quiere decir abstenerse, privarse de algo, pero de forma voluntaria. No porque se lo quitaron, no porque se lo arrebataron o porque alguien lo obliga a que renuncie, a que abandone eso, sino que usted renuncia a algo de manera voluntaria porque usted está convencido en su corazón y en su alma que es lo correcto, que es justo, que es algo que vale la pena renunciar a eso. Así que recuerde, eso es negarse a nosotros mismos. El negarnos de manera voluntaria a algo quizás que nos agrada. Pero, ¿a qué debemos negarnos? Mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primer carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Que nos abstengamos de qué? De los deseos carnales. Ahora bien, debemos nosotros abandonar esa forma egoísta de vivir. Cuando todo lo queremos para nosotros, cuando actuamos para nuestro propio beneficio, no importa si tengo que pisotear la dignidad de alguien, lo importante es que yo quede bien, lo importante es que el jefe no me regañe a mí. Eso es una manera muy egoísta de pensar, debemos abandonar eso. Los deseos carnales, el deseo de complacernos a nosotros mismos, como le mencioné, y que no nos importen los demás. Quizás ellos están pasando, no sé, una necesidad, a nosotros no nos importa con solo que estemos bien nosotros. Ahora, para ser más específico, mire rápidamente, abandonar los deseos de la carne y la autocomplacencia, el autocomplacernos a nosotros mismos. Se supone que cuando aceptamos a Cristo, muchos creen que los deseos carnales mueren. Y déjeme decirle, amado, que en ninguna manera. Los deseos no mueren. ¿Por qué? Porque son algo que está en nosotros. Como hablaba con los hermanos hoy en la mañana, ¿no? En la meditación, y les mencionaba acerca de la ira. Muchos consideran, la ira es pecado.
Amados, pero usted se ha preguntado por qué es que hay ira en nosotros. ¿Sabe? Dios nos hizo completos. O sea, y en el paquete, por así decirlo, venía esto, la ira. Así como venía el amor, también venía la ira. Y sabe, no es que la ira sea pecado o pecaminosa en sí, sino cómo nosotros reaccionamos. Por ejemplo, el amor. Amados, ¿quién podría decir que el amor es pecado? Pero es un sentimiento que se puede volver pecaminoso. ¿Cuándo? Cuando usted empieza a amar a una persona más de lo que usted debería. Cuando ya ese amor se empieza a convertir en idolatría. Usted se desvive por esa persona. Una madre por su hijo. Es tanto el amor que le tiene. Su hijo comete errores, pero ella siempre va a poner la cara. Hemos visto en muchas ocasiones, es más, bueno, espero no ofender a nadie, pero miraba apenas hace, creo, 2, 3 días, una jovencita atropelló a alguien y, ¿sabes? Su madre, en vez de encarar y decir, enseñarle responsabilidad, no, la mandó a huir y ella puso la cara. Bueno, no era ni tan joven, o sea, ya es una joven adulta. Entonces, hay muchas ocasiones, amados, donde el amor se vuelve pecaminoso. ¿Por qué? Porque empezamos a encubrir los errores de nuestros hijos o de la persona a la cual amamos. No le decimos, estás en un error, mira, no hables así. ¿Por qué? Porque ese amor se ha vuelto idolatría y no tenemos valor de exhortarlas, de reprenderlas o corregirlas. Y vemos a madres que cuando están sus niños pequeños no les corrigen por ese grande amor que le tienen, y cuando esos niños ya son hombres adultos, ¿sabe? Muchas de ellas están viéndolo o tienen que ir a verlo a la cárcel, algunas lamentablemente al cementerio. ¿Por qué? Porque el niño o el jovencito, por ejemplo, no quería un carro, un sedán normal, ¿me entiende? Uno nada más que lo llevara al trabajo. No, él quería un auto deportivo. Él quería una moto de muchísimos caballos de fuerza. Y por ese grande amor, ¿no? Su madre, su padre le compran básicamente un arma, le vamos a llamar así, con la cual ese jovencito días más tarde va a perder la vida. Entonces sí puede ver, el amor ciega a las personas y ellos no miran y dicen, oye, si yo le compro esto a mi hijo, está en sus 15, 16 años, es lo que lo que ama es la velocidad, esto y lo otro. No, hermanos, el amor los tiene enceguecidos. ¿Sí me entiende? Así como el amor se puede volver pecaminoso. ¿Por qué? Por salirse de los límites que Dios ha marcado. Asimismo, la ira. Airaos, pero no pequéis, dice el apóstol Pablo. La ira se vuelve pecado no cuando, o sea, ese momento en que usted se llena de esa ira, sino cuando usted expulsa, digamos, ese sentimiento, esa energía emocional contra otra persona. ¿Qué va a causar eso? Bueno, usted le va a decir palabras ofensivas, usted quizás se agarre a golpes porque está actuando en ira, porque usted ha ventilado, ha dejado que esa ira salga de usted y lo ha arremetido contra otra persona. Quizás hay cristianos que, bueno, se esfuerzan, ¿no? Como lo mencionaba esta mañana, y ellos logran refrenarse, pero acumulan esa ira para dentro de sí mismos. Y por llevar esa ira por tanto tiempo, se vuelven personas amargadas, se vuelven personas odiosas, se vuelven personas con las cuales usted no quiere tener amistad. Porque si usted se viste de azul, les parece mal. Si se viste de rojo, les parece mal. De verde, no importa. Siempre para ellos las cosas están mal. Allá afuera llueve, no les gusta. Está soleado, que mucho sol. Entonces, si ves, se vuelven personas irritables. ¿Por qué? Porque la ira la han acumulado para sí mismos. Han sido capaces de retenerla para no dirigirla hacia una persona más, pero ahora, o sea, los afectados son ellos. Se están volviendo personas irritables, personas con las que nadie quiere hacer amistad. Entonces les mencionaba yo que la ira, o sea, es un sentimiento que lo hace acumular a uno mucha energía. Así que si nosotros dirigimos toda esa energía, esa ira, hacia la solución del problema, para tener carácter, para decir, ¿sabes qué? No lo vuelvo a hacer.
¿Sabes qué? Renuncio a esto. O sea, con esa fuerza, con esa energía, cuando lo dirigimos realmente a la raíz del problema. ¿Por qué la ira ha de ser un pecado? O sea, Dios nos ha dotado de todos estos sentimientos. El problema es que el ser humano lo estamos utilizando de manera equivocada. Como le dije, el amor también puede volverse pecaminoso si no lo ponemos bajo los límites de Dios. Ahora, estábamos hablando acerca de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Mire lo que nos dice Gálatas capítulo 5, verso 16-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Recuerde que decíamos que negarse a sí mismo es renunciar voluntariamente a algo, porque estamos convencidos, porque sabemos que es lo correcto, porque sabemos que es lo justo, porque reconocemos que es lo agradable delante de Dios, voluntariamente, no por obligación, no porque nos están forzando o amenazando, no, sino que voluntariamente renunciamos a esas cosas. ¿A qué tipo de cosas? Bueno, volvamos a Gálatas 5, 19-21, ahora sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, no heredarán el reino de Dios. Y ahora en día las iglesias están llenas de este tipo de personas. Hay personas practicando adulterio, fornicación, muchas clases de inmundicia, lascivia, idolatría. Hay cristianos que hacen cosas de hechicería. Se dicen cristianos que su fe es completamente en Dios, pero van y visitan a los hechiceros, a los brujos, a los magos, a los adivinos, a los que leen las cartas, a los que leen el horóscopo. Amados, cristianos que siempre andan sembrando enemistad, pleitos, disensiones, cristianos, entre comillas, envidiosos. Dice que debemos renunciar a todo esto, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amado, pero como mencioné, debemos renunciar voluntariamente porque estamos convencidos. ¿Sabe? Aquí es donde entra el error. Algunas personas tienen miedo, pero miedo de pavor de Dios. ¿Por qué? Dicen, ay no, si yo hago eso me va a castigar. Si yo hago aquello me va a caer un rayo. No, es que si hago eso voy al infierno. Y ¿sabe? Creen que están sirviendo a Dios. Pero el problema es que se abstienen, sí, de esas cosas. No voluntariamente, sino obligadamente. Porque creen que si las hacen, irán a parar al infierno. Entonces no le tienen respeto a Dios, sino que realmente lo que tienen es temor al infierno. Y allí es donde radica el gran problema. Tenemos que, como dijo acá nuestro Señor Jesucristo, requisito número 1, para seguirle a Él, niéguese a sí mismo. Debemos de renunciar a este tipo de cosas. Si usted que me escucha está en una de estas que hemos mencionado o en varias, déjeme decirle, si usted quiere entrar, porque quizás no ha entrado, y si usted quiere permanecer viviendo en el reino de Dios, en este reino que es diferente, usted tiene que abandonar estas cosas. Como le mencioné, porque usted tiene que estar convencido que es lo correcto. Dejar a su amante. Tiene que estar convencido, convencida que ya no debe de visitar los hechiceros, que ya no debe de seguir practicando idolatría, borracheras y todas estas cosas que vemos aquí. Quiere un ejemplo claro de qué es negarse a sí mismo, negarse a estas cosas y a la autocomplacencia, querer fama, amados. El querer fama, fortuna, riquezas, esos son los deseos de la carne. Le doy rápidamente un ejemplo de lo que es negarse a sí mismo. Años atrás había un joven rico y famoso, ¿sabe? En Europa. Era jugador
en lo que él jugaba era un experto. Tenía trofeos, aparte de eso había recibido una herencia, una fortuna. Era un hombre rico, aparte de rico, famoso. Tenía talentos, o sea, naturales, dados, porque él era un experto en lo que él jugaba. Pero sabe, un día pasando en la universidad, en una de las mejores, por cierto, escuchó a un grupo hablando acerca de Cristo y le llamó la atención, ¿no? Así que él empezó a asistir a esas reuniones y aceptó efectivamente a Cristo. Y de repente escuchó, él empezó a hablar con los amigos, ¿eh? Él empezó a predicarle a los amigos lo que Cristo estaba haciendo por él. Y algunos amigos creyeron y, ¿sabe? Necesitaban misioneros, una organización. Y él se apuntó, sus amigos también. Y pasó 10 años, oiga bien, en China, evangelizando. Oiga bien, en China, usted sabe lo que es el cristianismo, cómo lo toman en China, un país comunista. Y allí estuvo evangelizando y ayudando a muchas personas a llegar a los pies de Cristo, a dejar sus vicios, el opio, todas esas cosas. Oiga, y la fortuna que él tenía, o sea, la usaba para costearse todos estos viajes, para sostenerse. Él enfermó, tuvieron que traerlo de vuelta a su país natal. Y sabe, estando en esa cama enfermo, escuchó que necesitaban misioneros urgentemente para el África. Oiga bien, para el África. ¿A cuántos de los evangelistas que salen de corbata en televisión, en canales famosos de YouTube, Facebook, cree usted que les toca el corazón cuando ven la necesidad en África? Pues este hombre, estando en cama, dijo, yo tengo que levantarme, yo tengo que ir. Y muchos le decían, oye, tranquilo, o sea, tú ya diste 10 años de tu vida en las misiones, tú ya hiciste mucho en la obra del Señor, o sea, ya quédate acá en tu país, tranquilo, y aquí pasa tus últimos días. Y él dijo, no, es importante que las personas conozcan a Cristo. Y sabe, se fue. Y fue a hacer esa obra misionera. Y sus últimos días, amado, los pasó con enfermedad. Oiga bien, una persona que tuvo fama, una persona que tuvo riquezas. ¿Sabe? Al escuchar la historia de él, yo comprendí que realmente para los ricos es difícil entrar en el reino de los cielos. Pero cuando lo hacen, amados, de corazón y en verdad, son de admirar. Son de admirar, porque muchos de nosotros, quizás que vamos al día a día, si Dios nos diera ya, ¿sí me entiende?, para tener una casa a la orilla de la playa, un mini yate, qué sé yo, quizás ya ni a la iglesia tuviéramos tiempo de ir. Pero los ricos tienen que renunciar a todos sus lujos, a todos sus placeres, para poder servir a Dios como lo hizo este hombre. Y este hombre murió, ¿sabe?, con una sonrisa. Ya no tenía dientes, hasta los dientes perdió. Pero él murió con una sonrisa y, ¿sabe?, feliz de saber que había cumplido la obra del Señor. Pero le dije, eso es negarse a sí mismo. Muchos le dijeron, oye, pero, o sea, cuando él hizo su primer viaje misionero, oye, pero tú eres famoso, tú tienes un futuro brillante por delante, fama, aplausos. Pero él dijo no a esa fama y dijo sí a la voluntad de Dios en su vida. Cuando regresó, como le mencioné, ahí en la cama de hospital le decían, oye, tú ya hiciste obra misionera, tú ya estuviste 10 años fuera del país, ya quédate aquí, pasa tus últimos días tranquilo. No. A lo mejor dentro de sí, en su corazón, tienen razón, tienen toda la razón. Pero él se negó a esa comodidad, él se negó a esa fama, se negó a su riqueza y la utilizó para la obra misionera, para que muchas más personas conozcan a Cristo. ¿Quiere un ejemplo más de qué es negarse a sí mismo? Amados, ¿recuerda usted a nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní?
¿qué dijo? Padre, si es posible. Oiga, y dice que su sudor, ¿no? Como gotas de sangre. Imagínense la aflicción y le clama al Padre y le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Amado, es claro, Jesucristo ya, o sea, estaba en ese punto donde Él veía todo lo que le iba a suceder. Ya, ahí venían los que le apresaban. ¿Cuál cree usted que puede hacer la voluntad de alguien sabiendo que viene el que lo ha de asesinar, el que lo ha de capturar y toda la tortura que pueda hacerle? Claro, la voluntad de uno puede ser, ¿sí me entiende?, librarse de eso. Pero mire lo que Jesucristo mismo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Renunció a sí mismo, o sea, se negó a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros, amados? Negarnos a nosotros mismos es el primer requisito. Es como que usted se imagine un vaso, ¿no?, que está lleno de diferentes líquidos y tenemos que ir sacando todo eso. Usted no quiere dejar ese rencor que siente por lo que alguien le hizo. Niéguese a sí mismo. Debe sacar ese rencor. El vaso va a ir bajando. Usted es alguien que padece de envidia. Nuestro Señor dice que no debemos tener esa clase de sentimientos. Deseos carnales, amados. Y es que, ¿sabe? Debemos de tener algo muy en cuenta. Y es que, como le mencionaba, cuando aceptamos a Cristo, los deseos de la carne no se van como arte de magia, sino que es una lucha que debemos llevar día a día. Como por ejemplo, ¿sabe? El otro día se acercaba a mí a alguien, bueno, se lo voy a decir así claro, no quería confesarlo que él es gay. Pero me mencionaba acerca de los deseos, ¿no? Y me decía, porque yo le hablaba acerca de Jesucristo. Me dice, pero es que, ¿sabes? Hay deseos en el cuerpo que uno no puede controlar. O sea, ¿por qué están allí? Y yo le mencionaba, o sea, oye, deseos la carne tiene de diferentes formas. Y él me decía, sí, pero es que, o sea, no se pueden controlar. O sea, yo no los quisiera tener, pero, o sea, yo veo a otro hombre y esos deseos empiezan a fluir en mí. Aunque yo sé que no son correctos, porque él ha sido una persona que, bueno, fue criado en la iglesia. Escuche bien, fue criado dentro de la iglesia. Ahora ya es un joven adulto. Pero tuvo el valor de hablar conmigo acerca de esto. Y yo le hablaba acerca de lo que son los deseos carnales. Y le decía, hay deseos, ¿no?, que están en el cuerpo de uno, en la carne, o sea, están allí. No se mueren cuando usted acepta a Cristo. Amados, los deseos en sí, usted sabe, como mencionaba al principio, Dios nos hizo completos. El hombre tiene deseos de casarse, de tener su mujer, su esposa. La mujer tiene deseos de casarse, de sentir lo que son los abrazos, las caricias de un hombre, dormir con él a su lado. O sea, son deseos que vienen y usted sabe, si se casa, o sea, no hay ningún problema. Pero debido al desorden que vemos ahora en las redes sociales, en muchos lugares, ¿no? Como que estamos torciendo un poco la mentalidad y deseando cosas que no deberían de ser así, pero los deseos están allí. Y déjeme decirle, no es que sean malos, se vuelven malos cuando nosotros nos salimos, vuelvo a repetir, de los límites que Dios ha establecido. Yo le decía a él, oye, deseos que no deben de ser van a venir, como por ejemplo, decía, al igual que muchos, digamos, yo soy un hombre casado. Oye, pero o sea, veo, digamos, por allí, ¿no?, a una mujer muy hermosa, veo por allí, no sé, y a lo mejor en el trabajo y me empieza a llamar la atención, empezamos a hacer una buena amistad, luego empiezan a venir pensamientos, oye, ¿cómo sería conocerla más íntimamente? ¿Cómo sería besarla? ¿Cómo se sienten sus labios? Y empiezo de esa manera a maquinar cosas dentro de mí, le mencionaba yo a él. Van a nacer deseos, porque eso es la carne. Van a nacer deseos.
Ahora, cuando yo vengo a la Biblia, deseo de estar con ella, yo sé que usted me está entendiendo, pero le digo, cuando yo vengo a la Biblia y Dios me dice que no adulterarás, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que someter esos deseos a la perfecta palabra de Dios. ¿Que hay deseos en el ser humano? Amado, muchos deseos no mueren cuando aceptamos a Cristo, como mencioné. Pero tenemos que trabajar en ponerlos siempre bajo los límites de la palabra de Dios y no permitir que nos salimos de ahí. Como yo le mencionaba a él, podrían venir esos deseos a mí de tener otra mujer extra aparte de mi esposa. Pero la palabra de Dios me dice que eso no es correcto. Entonces, ¿qué hago yo? El primer requisito, negarse a nosotros mismos. Me niego a ese deseo que ha nacido en mí. Y alguien dirá, oh sí, pero es que se supone que no debe desear. Amado, ¿qué le puedo decir yo? A mí me gusta ser franco. Somos seres humanos, no somos ángeles todavía, vivimos en esta carne, así como quizás cuando a usted le han dado deseo de insultar a una persona que le ofendió a su hijo, a su hija, o a usted mismo, sí o no, más de alguna ocasión, no sé, alguien le rayó el carro, sí o no, que usted ha deseado explotar, ¿no?, con esa persona, o que alguien en el trabajo hizo algo y a usted se le dificultó más sus labores, sí o no, que vienen esos deseos. Por eso le digo, somos seres humanos, aún no somos ángeles. Pero ¿qué tenemos que hacer con esos deseos de venganza, con esos deseos de placer, con esos deseos de golpear a alguien o de insultarlo? Tenemos que siempre sostenerlos bajo los límites que Dios ha establecido, como la ira. Airaos. No dice que es pecado airarse. Dice airaos, pero no pequéis. Así que asimismo, cuando nos vamos sometiendo a la palabra del Señor, cuando vamos negándonos a nosotros mismos, o sea, ¿sabes qué? Los amigos, ¿no? Hey, vamos por la cerveza, los amigos de siempre, pero ahora usted es cristiano, usted es cristiana, ya no puede exponerse de esa manera. Quizás acá le empieza a dar sed, ¿no? Empieza a sentir ese deseo. ¿Pero qué tiene que hacer? Requisito número 1, negarse a sí mismo. El deseo está allí. Pero si usted no traspasa los límites de la palabra del Señor, ahora, con esto, no quiero que hagan un alboroto, no, que tomarse una cerveza no es pecado, cosas así. Amados, si una cerveza usted sabe que lo va a llevar a emborracharse, aquí estamos hablando de las borracheras, aquí está clarito, miren, en el Gálatas 5:21, borracheras. Es pecado. Entonces, si usted sabe que no se va a poder controlar, no se exponga a ir con sus amigos. Por más sed que le dé cuando le digan que lo invitan ellos a tomarse esas chelas, dicen en algunos países, esas heladas, esas cervezas, a eso me refiero. Entonces, ¿qué hacemos? Nos negamos a nosotros mismos, a esos deseos que hay en nuestro cuerpo y los sometemos a la palabra del Señor. Cuando lo hacemos de esa manera, poco a poco, esos sentimientos que aún están en nuestra carne, en muchos, quizás no en todos, pero con eso que batallamos, cuando nos sometemos a la palabra del Señor y no nos salimos de esos límites, poco a poco esos deseos van a ir muriendo dentro de nosotros. Así que eso es negarse a nosotros mismos. Como decíamos, sacamos, ¿no? Hay personas, ¿sabe? Yo he conocido que se niegan a perdonar a alguien que les ofendió en la niñez. Escuche eso. Se niegan a perdonar a alguien que son personas de 40 años, 45, de todas las edades. Yo he hablado con personas de varias edades y en ocasiones me he topado con personas así. Se niegan a perdonar a alguien por algo que les hizo en la niñez. Su deseo es no perdonarlo, su deseo es seguir sintiendo ese enojo, ese rencor. Pero ¿qué me dice la palabra del Señor? ¿Que debo someterme a mis deseos o que debo de negarme a ellos? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tengo que reconocer eso y tengo que negarme a seguir odiando, negarme a seguir sintiendo rencor, negarme a hablar mal de los demás.
Quizás es una costumbre hablar mal de las personas que alguien tiene, ¿no? Y le cuesta. Pero cuando menciono, nos sometemos a la palabra de Dios, cuando nos negamos a nosotros mismos, ok, siento el deseo de decir que ese vestido le queda mal. Siento el deseo de decirle a esa persona esto y lo otro. O hablarle a los demás mal de ella. ¿Qué tengo que hacer yo? Negarme a ese deseo. ¿Y sabe quién se agrada cuando usted se niega a esos deseos carnales? Aquel cuyo reino usted está viviendo es de Él. Él es el que se agrada porque ve su esfuerzo, porque usted se está negando a sí mismo. Ahora sí, cuando usted se niega a esas cosas, ahora sí, usted está actuando como un ciudadano y está viviendo en este nuevo reino. No como muchos cristianos por ahí, como le mencioné, que dicen ser cristianos, todos llenos de aritos y todo eso. Allá quien lo considere pecado o no. Pero, o sea, lo que los demás dicen de nosotros, lo que expresamos, ¿no? Nuestro Señor dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, sean diferentes a lo que los demás son. Porque Él no se parece en nada a los dioses de lo que encontramos en la palabra del Señor, Moloch y todas esas cosas, no se parecen en nada. Él es un Dios diferente, un Dios santo, eso es lo que santo quiere decir, un Dios apartado, diferente a todo lo que el ser humano tenía fabricado acerca de los dioses en su mente en aquel entonces. Así nosotros mismos tenemos que ser apartados, diferente a lo que los demás en el mundo están haciendo. Entonces es que nos negamos a nosotros mismos. Pero como mencioné, hay personas que ni siquiera quieren, se están negando, a perdonar. Tienen que negarse a eso. ¿Por qué? Porque perdonar sabemos que es lo agradable delante de Dios, porque eso es lo perfecto, lo bueno. Así que no dejemos, amados, que los deseos gobiernen nuestra vida. Mire lo que nos dice Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En este siglo, sobria, justa y piadosamente. Oigan de nuevo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, esta es la frase que me faltaba, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿A qué debemos nosotros morir? ¿A qué debemos renunciar? A la impiedad, a los deseos mundanos. ¿Cuáles son esos deseos mundanos? Los deseos de la carne que le decía en Gálatas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y bueno, por ahí va la lista. En carta a Tito podemos ver que claramente nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Como le mencioné hace un rato atrás, como un vaso, ¿no?, al que usted le va sacando las cosas. No más ira. Renunciar a los pleitos, renunciar a la borrachera, en fin, usted saca todo eso cuando usted se niega a sí mismo y quedará como un vaso completamente vacío. Entonces será el momento perfecto para poder llenar este vaso o llenarnos, si usted ya quiere hablar personalmente de usted, llenarnos a nosotros mismos con Jesucristo, con su voluntad. Y aquí es, amados, donde entra el otro requisito. Volvamos a Lucas capítulo 9, verso 23. Ya vimos que la invitación es para todos y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, puso condiciones, si alguno. Y mirábamos que la primera condición es negarse a sí mismo. La segunda condición dice: tome su cruz cada día y sígame. Amados, como le mencioné, cuando quedamos vacíos, nos hemos negado a seguir sintiendo rencor, nos hemos negado
a seguir reteniendo ese perdón y a todas esas cosas que nos están en muchas ocasiones haciendo daño a nosotros mismos, entonces seremos como un vaso vacío. Y aquí es donde decimos, podemos tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Primeramente, amados, para llenar ese vaso vacío, debemos de enamorarnos cada día más de Jesús. ¿Cómo nos enamoramos más de Jesús? Amados, meditando en su palabra, orando, meditando en esas cosas que Él ha hecho a su favor. Y no solo me refiero cuando le sanó, cuando le defendió de ese accidente, cuando lo libró de ese caso. Me refiero desde aquel momento, amados. Quizás algunos lo han escuchado, otros no, en que su madre le dijeron, ¿sabe qué? Hay complicaciones para que este bebé nazca. Y desde allí, cuando muchos analizamos, vemos que la mano de Dios ya estaba ayudándonos. Cuando meditamos en estas cosas, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amados, negarse a sí mismo. Él tenía su trono de gloria en el cielo. Él, imagínense el cielo, todo lo que Él tenía ya. Y renunció a todo eso para venir aquí a la tierra, a ser insultado, vituperado. Pero sabe, también Él amó a aquellos que le rodeaban. Nos dio esa oportunidad de comprender y entender qué es andar y caminar como un ciudadano del reino de los cielos, como mencionábamos en el título. Amados, Él nos marcó el camino, porque Él es el camino, Él es quien lo abrió, amados. Al pensar y meditar, como le menciono, en todo lo que Él ha hecho por nosotros, en esa cruz que le correspondía a usted y a mí, ese castigo, y fue Él quien lo tomó. Dejar todo lo que tenía en el cielo para venir y hacerse semejante a los hombres. El esfuerzo, amados, de cuando Satanás le tentó, ¿sabe? Negarse a sí mismo. Cuando le dijo, si postraro me adorares, toda la gloria de estos reinos te daré. Amado, ¿qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Imagínense. ¿Cuántos reinos dices que son? Jesús, ¿no? Escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero se le ofreció eso, pero Él se negó. ¿Por qué? Para someterse a la voluntad de Dios, bajo los límites que Dios había establecido. Por eso le digo, usted que está luchando con esos deseos carnales, usted que está luchando con esas tentaciones, no se sienta impropio. Lo digo porque, hay personas que se han acercado a mí y me dicen, así, bueno, hablando en confianza, brother, ¿para qué seguir? ¿Para qué continuar? Si mira, voy a la iglesia y no, cuando salgo, vuelvo a caer en tentación o esos pensamientos no se van de mí. Y tienen una mente ya, ¿sí me entiende?, derrotada. Si todavía no han empezado la pelea, todavía no han empezado la lucha, todavía, no han visto que acá está marcado el límite. Y les digo yo, no tienes que desanimarte. Que esos deseos estén en ti. Le platicaba a alguien no hace mucho. No te desanimes por eso. Solamente esfuérzate en negarte a esos deseos. Que estén en la carne, ok, déjalos allí, ignóralos por el momento, pero tú encárgate y concéntrate en hacer la voluntad de Dios. Están allí, pero tú sabes que la Biblia dice, no lo hagas, sométete a la voluntad de Dios y poco a poco esos deseos irán desapareciendo, pero no te rindas solamente porque los estás teniendo. Bueno, ese fue el consejo que le di. Amados, negarnos a nosotros mismos, ya vimos, mencionábamos, negarnos a nosotros mismos, como le mencioné, quiere decir que renunciamos a ser el primero en nuestra vida y le damos ese primer lugar a Dios. Ya no soy yo, sino ahora es Dios conmigo. Requisito número 2, decíamos, tomar su cruz cada día. Y fíjese, amado, por eso le digo, esto no es solamente cuando usted va a la iglesia,
Esto no es solamente cuando usted decide ese momento de adoración y meditación y se encierra en su cuarto. No, aquí nos dice, tome su cruz cada día. Amados, y tomar la cruz cada día no quiere decir que tomemos los problemas o una enfermedad, como quien dice, esta es la cruz que yo tengo que llevar, o incluso algunas personas dicen, mi esposo es la cruz que tengo que cargar, o mi esposa o algún hijo. No, no es eso lo que Jesucristo está queriendo decir cuando dice, tome su cruz cada día. Amado, la cruz en estos días que Jesucristo caminaba en la tierra significaba una sola cosa. Cuando alguien miraba hacia lo lejos a alguien cargando con una cruz, ya sabían lo que significaba muerte. Eso es lo que quiere decir. O sea que vamos a morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a los sentimientos que nos están apartando de Dios y de su voluntad. A eso es a lo que nosotros tenemos que morir. Tenemos que tener esa cruz, ¿no? Esa forma en que nosotros vamos a hacer morir esos deseos que a cada día vienen a nosotros. Hay dos dimensiones, amados, tenemos que tener eso en cuenta, o sea, dos reinos. Hay un reino que es terrenal y hay un reino, bueno, terrenal mundano, digamos, y el reino celestial. Solo podemos vivir en uno de ellos. Vamos a ir finalizando ya, el tiempo nos ha avanzado. ¿Sabe qué curioso? Siempre digo, voy a durar nada más 30 minutos, pero cuando estoy acá y volteo y miro la hora, wow, sí que el tiempo avanza muy rápido. Así como mencioné, nada más dos reinos, amados, no hay nada más. El reino terrenal, mundano, y el reino celestial, el reino de Dios. Y usted y yo solo podemos vivir en uno de ellos, no con un pie afuera, otro adentro. Recuerde lo que dice Jesucristo, por no ser frío, por no ser caliente, por ser tibio, o sea, allí, entre medio, te vomitaré de mi boca. O sea, o vivimos conforme al reino de las tinieblas de este mundo, o vivimos conforme al reino celestial, el reino de Dios. Si queremos vivir en el reino celestial, amados, debemos morir primeramente al reino terrenal mundano, que es donde nosotros caminamos. ¿A qué me refiero? O sea, que no a morir literalmente, sino morir a la manera en que las demás personas están viviendo, yendo tras fama, tras riquezas, humillando a otras personas, buscando su propio placer, engañando personas. Debemos morir a esa manera que los demás tienen de vivir en este mundo. Nosotros vamos a vivir, pero conforme un ciudadano del reino celestial acá en la tierra. Recuerde que este reino, sus leyes son muy diferentes a las cuales hoy en día tenemos acá, incluso leyes, como mencioné al principio, que van contra abiertamente de la voluntad de Dios. La pregunta es sencilla, amados. ¿En cuál de estos dos reinos está viviendo usted? ¿Y en cuál desea vivir? Piénselo muy bien. Pero a todo aquel que le gustaría entrar y permanecer en este reino diferente, el reino de Dios, a todos los que están dispuestos a cumplir estos requisitos, Jesús dijo, sígame. Recuerde, la invitación es para todos, pero si alguno se decide y quiere venir en pos de Jesús, si quiere seguirle, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y ahora sí, si usted está dispuesto a estos requisitos, Jesús dice, y sígame. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que esté en los cielos, gracias por su infinito amor y su bondad. Gracias Padre Celestial por permitirnos el compartir con los hermanos, hermanas, con los amigos y amigas a través de este video, de este medio. Bendito Dios, que esperamos sea de bendición para muchos. Padre bendito, hágalo llegar a aquellos que están necesitados, Padre, de un mensaje como este. Sea usted tocando y fortaleciendo corazones y ayudándonos a tomar esa decisión, Señor, de ya no vivir más conforme al reino de las tinieblas, sino a ser apartados, ser diferentes y vivir en ese reino de luz admirable, Padre Celestial, y hacer su voluntad. Ayúdenos, bendito Dios, a someter todos esos deseos que a veces vienen a nosotros, que están en nuestra carne, a su perfecta voluntad. Poder negarnos a nosotros mismos y decir no a todos esos deseos, Señor, que vienen día a día.
Ayúdanos en nuestro diario caminar. Padre, aquel que está pasando alguna enfermedad, alguna situación difícil, extienda su diestra, bendito Dios, en el nombre de Jesús se lo pedimos para tocar esos cuerpos y derramar ese bálsamo de sanidad sobre cada coyuntura, sobre cada órgano, sobre exactamente los lugares que están afectados y necesitan de esa sanidad divina. Sea usted teniendo compasión y misericordia de cada uno de nosotros, Padre, y le pido una vez más, toque nuestros corazones y ayúdenos a cambiar, a ser capaces de negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguir aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Él es en quien nosotros creemos y confiamos. Le damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús, Padre bueno. Amén y amén. Así, amados, hemos llegado al final de este video. Se nos hizo un poco largo, cada vez digo que voy a intentar hacerlo más corto, pero bueno, espero sea de bendición y que podamos aplicar esto, amados, y entender que muy bien ahora es de moda, ¿no?, llamarse cristiano, pero no debemos de ser como muchos que se llaman cristianos, pero viven vidas como mundanos. Tenemos que marcar la diferencia y vivir y permanecer, amados, en este nuevo reino que nosotros hemos entrado, que es el reino de Dios, un reino totalmente diferente. Dios les bendiga en gran manera, que tengan un excelente día, noche, dependiendo a qué horas usted vea este video. Bendiciones para todos.